¿Qué hacemos con el Concilio Vaticano II? Me pareció oportuno hacer esta pregunta e intentar responderla. Quisiera enunciar muy simplemente 4 indicaciones con las cuales yo me respondo personalmente a esta pregunta. 2 indicaciones me parece que tienen un carácter más objetivo y otras 2 están más cargadas de subjetividad personal. ¿Qué hacemos con el Concilio Vaticano II? Vamos por las 2 indicaciones más objetivas. La primera respondo así: conocerlo. ¿Qué hacemos conocerlo? Hay que leer los textos del concilio. Hay que saborearlos, meditarlos, estudiarlos. Tantas veces opinamos de lo que ni siquiera conocemos, opinamos por lo que dicen otros. Hay que ir a las fuentes, como se suele decir, ¿no? Conocerlo. Esto se puede hacer claro a distintos niveles, depende de cada uno, de su interés, de su capacidad, de lo oportuno que sea según su lugar y servicio y vocación en la iglesia. Conocer puede ser simplemente esto, leer y meditar. Hay tantos bellos textos del Concilio Vaticano II, a veces tan espirituales, tan contiguos al misterio, casi como para hacer un retiro espiritual. Hay otro tipo de textos más prácticos, algunos más teológicos. Pero bueno, conocerlo. ¿Y por dónde uno parte? Bueno, parte por los grandes documentos, aquellos 4 grandes constituciones, la Sacrosanctum Concilium sobre el culto, la liturgia en la iglesia, la Lumen Gentium sobre el misterio de la iglesia, cómo ella se autocomprende, la Dei Verbum sobre la divina revelación y la Gaudium et Spes, una mirada pastoral sobre la iglesia en el mundo actual. Y después tenemos otros documentos. Conocer supone quizás otro nivel, bueno, aprender a distinguir lo que es una constitución, un decreto, una declaración. No todos los documentos del concilio tienen el mismo rango. Quizás a alguno le interese la cuestión más crítica de abordaje a los textos, es decir, cuál es el contexto en el que se producen, cuáles fueron las discusiones en las sesiones del concilio, qué tendencias o movimientos influyeron en el concilio, cuál fue la preparación del concilio en el siglo XX a través de la reflexión patrística, litúrgica, bíblica, ecuménica. En fin, cuestiones más de fondo que nos ayudan a entender el contexto. Quizás uno pueda hacer una lectura del concilio diciendo, bueno, ¿cómo el concilio relee y vuelve a proponer la fe de la iglesia? Otros concilios son citados, cómo es la relación del Vaticano II con el Vaticano I, con el otro gran concilio precedente, el de Trento, concilios anteriores, ecuménicos. ¿Cuáles son las intenciones cuando San Juan XXIII
propone que el mismo tesoro de la iglesia, el gran tesoro de la iglesia, pueda ser anunciado de nuevo, encontrando, digamos, como una renovación en el lenguaje, en la presentación para el mundo de hoy. Cuando hay otras intervenciones de Pablo VI también intentando mostrar cuál es la intención, la motivación, el proyecto del concilio, o el mismo concilio que cierra con un mensaje llamado a toda la humanidad. Bueno, allí en las intenciones, en las motivaciones, bueno, conocer, estudiar, investigar, meditar, rezar. Primera indicación entonces, ¿qué hay que hacer con el Concilio Vaticano II? Conocerlo, porque yo me temo que a veces hablamos de lo que desconocemos. Conozcámoslo. Y ojalá que podamos conocerlo con religioso obsequio de inteligencia y voluntad, como suele decirse. Con espíritu de fe. Y también que podamos alcanzar cierta profundidad en la comprensión de este gran acontecimiento eclesial, el Concilio Vaticano II. Segunda indicación, creo que con bastante objetividad, diría que tenemos que insertar al Concilio Vaticano II en la historia y en la vida de la Iglesia. Digo esto porque todavía persiste cierta inclinación a ver el Concilio Vaticano II como el concilio, como si fuese el único concilio. Como si en él no latiera, no palpitara la Iglesia en su camino en la historia, en los 2 milenios. El Concilio Vaticano II no surge de la nada. La Iglesia viene caminando, como quizás le gustaba decir a Benedicto XVI, privilegiar la hermenéutica de la continuidad. Y en todo caso, si el Concilio Vaticano II es una renovación, pretende serla, es la reforma en la continuidad del único sujeto Iglesia, enseñaba Benedicto XVI. Creo que es objetivo que tenemos que, digamos, ir cerrando una hermenéutica muy rupturista, ¿no? Como de un antes y un después absoluto. Y cualquier fantasmática, ¿no?, eclesial de que la Iglesia ha comenzado de nuevo en el Concilio Vaticano II. O como a veces digo, esas lecturas tan simplistas, casi una caricatura de la historia de la Iglesia, y en el fondo me animaría a decir profundamente ideológicas, que a veces plantean que de la Iglesia primitiva hasta el Edicto de Milán, cuando de alguna forma ese decreto de libertad religiosa en el Imperio Romano permite hacer ese proceso en el cual el cristianismo llega a ser el culto oficial del imperio. Algunos piensan que lo que está antes de ese edicto es, en su clandestinidad, en su martiría, en su martirio, en su contraculturalidad, lo prístino, lo bueno, lo verdadero. Y después todo es como una especie de religión oficial que traiciona sus raíces. Y que recién con el Concilio Vaticano II se va a retomar la pureza original de los primeros siglos.
pero nos quedan fuera 16 siglos de iglesia. No podemos sostener una mirada así. Es injusta, es ideológica, profundamente simplista, ¿no? Y entonces yo creo que es objetivo que tenemos que terminar de insertar mejor al Vaticano II en toda la historia de la Iglesia, en la continuidad de la Iglesia a través de los siglos. Y entonces, bueno, hacer una lectura más serena, más tranquila, y hasta yo diría más humilde. Cuando a veces escuchamos lo de la Iglesia preconciliar y posconciliar, ese mismo lenguaje parece abonar la tesis de que una cosa antes del Vaticano II y otra cosa después del Vaticano II. Y el Vaticano I no significó nada, y Trento no significó nada. ¿Qué hacemos con el gran concilio de Nicea, de Calcedonia, los de Constantinopla, otros, ¿no? Los de Florencia? Bueno, creo que es objetivo que, aparte de conocer al concilio en sus fuentes, no opinar de él sin conocerlo, o en cierta fantasmática, el Concilio Vaticano fue esto, el famoso espíritu del concilio. Volver a las fuentes, tenemos que insertarlo humildemente en la historia de la Iglesia, más humildemente. Y entonces, ahora hago dos indicaciones más subjetivas. Yo diría que me parece que las primeras son más sólidas, estas son más opinables, son más personales. Bien, la primera indicación subjetiva es que necesitamos una mejor comprensión de la recepción del concilio, cómo ha sido recibido. La recepción es una categoría o una forma teológica de hablar de cuando un documento, un acontecimiento eclesial, después, por así decirlo, va siendo digerido, cómo va siendo procesado, elaborado, aplicado, cómo baja, por así decirlo, y se concreta, se encarna y se da y produce frutos y se da a conocer en concreciones, que evidentemente también tienen que ver con el sentido de fe del pueblo y bueno, y con los caminos de la historia, de la Iglesia, en la historia de los hombres, caminando, peregrinando. No es fácil a veces percibir esta recepción, y a veces con el Vaticano II se ha dicho que la recepción todavía no es madura, no es plena, no está del todo realizada. Esto es así. Aquí aparece el famoso tema del espíritu del concilio y las dificultades, ¿no? De que a veces ha habido aplicaciones del concilio que han ido mucho más allá de la letra del concilio. Uno lee los documentos, las fuentes, y las aplicaciones a veces han ido mucho más allá. Son aplicaciones legítimas. Y en algunos otros aspectos la letra del concilio parece que ni siquiera ha llegado a plasmarse todavía. Pero yo no quisiera hablar solo de la recepción que la Iglesia ha hecho del concilio, sino de la recepción de lo que podríamos llamar mundo ha hecho del concilio. Porque evidentemente el Concilio Vaticano II es un concilio pastoral que está intentando un diálogo con el mundo. Y está intentando un diálogo con la cultura.
con ese proceso histórico llamado modernidad. ¿Cuál ha sido la recepción como fuera de la iglesia? En la cultura de los hombres, que tienen quizás otras religiones, otras creencias, que no tienen ninguna, que se declaran ateos, gnósticos. El Concilio Vaticano II, los padres del concilio, al finalizarlo en la sesión 10ª del 8 de diciembre de 1965, envían un mensaje a la humanidad, así se lo conoce, o mensaje a distintos sectores de la humanidad. A los gobernantes, a los artistas, a las mujeres, bueno, a sectores diversos. Y antes de hacer este mensaje por sectores, hay como un mensaje general. Y a mí siempre me ha impresionado algún fragmento, ¿no? Dicen así los padres conciliares: nos parece escuchar por todo el mundo un inmenso y confuso clamor. Nos parece escuchar por todo el mundo un inmenso y confuso clamor. La pregunta de todos los que miran al concilio y nos preguntan con ansiedad: ¿no tenéis una palabra que decirnos a nosotros, los gobernantes, a nosotros los intelectuales, los trabajadores, los artistas, o nosotros las mujeres, a nosotros los jóvenes, a nosotros los enfermos y los pobres? Allí enumeran los sectores a los cuales se van a dirigir. Estas voces implorantes no quedarán sin respuesta. Para todas las categorías humanas ha trabajado el concilio durante estos 4 años. Para todas ellas ha elaborado esta constitución de la Iglesia en el mundo de hoy, la Gaudium et Spes, que nos hemos promulgado ayer en medio de los entusiastas aplausos de la asamblea. Estos párrafos siempre me han impresionado, ¿no? Había un fervor, un gozo, un entusiasmo, ¿no? Parecen transmitirnos que los padres conciliares les parece escuchar que el mundo está esperando. Que el mundo está esperando que la iglesia les diga algo. Que está expectante. Y que la iglesia ha trabajado para ese diálogo y para decirle al mundo que espera de la iglesia una respuesta, una luz, el anuncio del evangelio, una palabra de diálogo. Y que entonces se va a producir ese abrazo, ese encuentro entre el mundo que espera a la iglesia, que está, yo diría, contenta, que el mundo espere de ella un diálogo y que está trabajando para hacer posible este encuentro. Siempre me ha impresionado como este clima que está presente en el Concilio Vaticano II y que los mismos padres conciliares al final declaran que así lo viven, así lo sienten, así lo perciben. Nos parece escuchar. Y siempre me he preguntado si escuchaban bien. Si lo que les parecía escuchar era realmente lo que estaba sucediendo.
Por eso soy tremendamente respetuoso, porque ¿quién soy yo, pequeño, diminuto, para intentar hacer una apreciación? Solo puedo decir que personalmente, a veces cuando leo algunos textos del concilio, yo me quedo con la sensación de una excesiva candidez, de una gran inocencia, que hasta a veces me animaría a decir que es ingenuidad. Pero es mi mirada personal, tan limitada, ¿no? Y hecha desde otro lugar, desde otro momento histórico. Y ya, como se dice, con el diario del lunes, viendo o ya percibiendo qué ha pasado con el Concilio Vaticano II y la recepción por el mundo, el encuentro o desencuentro de la Iglesia con el mundo. Ya han pasado décadas, uno ya puede intentar hacer una pequeña evaluación o balance. A veces, asombrado, digo, estos hombres, estos padres conciliares, qué santos que eran. Porque solo siendo santos podrían mirar con tanta bondad, que yo no puedo a veces mirar con tanta bondad la historia de los hombres, el mundo actual, sus búsquedas. Y no es que ellos vieran todo con optimismo, también, claro, resaltaban los peligros, las amenazas, las dificultades, pero básicamente siento que la mirada, esa mirada casi unida a la mirada de Dios, bondadosa, llena de esperanza, de potencialidad, que quiere sacar la historia de los hombres hacia adelante, hacia la plenitud de la salvación. Y allí me alegro profundamente, pero al mismo tiempo no deja de quedarme como una espina clavada, digamos, ¿no? Pero no será demasiado. Como preguntándome qué pasa del otro lado, ¿no? Es así. Y se me escapa mucho más el clima de época. Uno lo puede saber por los cronistas, por los acontecimientos. Vendrá pronto el mayo del 68 francés y uno percibe que son tiempos, lo pongo entre comillas, revolucionarios. Lo quiero decir, hay como una gran esperanza en el progreso. Y también lo entiendo, el siglo XX viene de dos grandes guerras mundiales, de momentos tremendamente oscuros. Pero también parece que está presente esto que es tan típico de la modernidad, la idea de progreso, ¿no? De que la historia va ineludiblemente hacia adelante, hacia su progreso. Y no está mal, porque allí hay algo muy cristiano. Lo que pasa es que ese progreso cristiano está puesto fuera de la historia, la eternidad. La historia rompe hacia adelante, hacia un final definitivo, bueno y pleno, pero que está más allá de la historia. La modernidad piensa que esto se va a dar en la historia, que la plenitud se va a realizar en la historia. En esto no coincidimos en la fe cristiana con esta idea de la modernidad. Y bajo esa idea de progreso que está por delante, que está accesible, piensen ustedes que en aquella época se pensaba que en el siglo XX, siglo XXI, no sé, íbamos a estar en viajes interespaciales, la tecnología, cosas que están sucediendo, pero no con esa mirada
que aquella época, esto iba a ser un mundo maravilloso, paradisíaco. La tecnología, los avances científicos no siempre nos han llevado a eso. Tienen sus posibilidades y sus problemáticas, sus limitaciones. Yo creo que también los padres conciliares están como inmersos en este clima de que todo va a progresar, aquello que se decía, bueno, va a venir una primavera, y sabemos, como se dice después, que lo que vino es el otoño o el invierno. Se esperaba que la iglesia después de esto fuese un despuntar, una plenitud, una maravilla, y seguimos en una crisis que parece no tener final, que todo se sigue desmoronando. Acá yo creo que hay que hacerse una pregunta, nada fácil, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Cómo ha recibido el mundo a la iglesia? Es verdad que todo el mundo, gran parte del mundo, estaba esperando lo que la iglesia iba a decir, pero ¿qué estaba esperando? Lo que la iglesia tenía que decir, porque es la iglesia. Estaba esperando que la iglesia se plegara a la cultura, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que estaban esperando que la iglesia cambiara un montón de doctrinas. Y algunos dentro de la iglesia esperaban que se cambiaran un montón de doctrinas, de aplicaciones, de enseñanzas. Qué difícil fue cuando San Pablo VI no cambió esas enseñanzas. Por ejemplo, a nivel de la moral. Difícil de la relación del mundo con la iglesia y dentro de la iglesia de sectores al interior de la iglesia. Yo a veces lo digo así, ¿no? Creo que la iglesia que es madre y que con Dios quiere amar y salvar, fue al abrazo del mundo, de la cultura, de la modernidad. Intentó ir con sinceridad, con honestidad, con los brazos abiertos, pero se encontró eso del otro lado. No respondo, hago la pregunta. Pongo imágenes. La iglesia fue a abrazar y le esquivaron el abrazo. Le dieron un abrazo parcial, pero no total. La iglesia está corriendo detrás del mundo para querer abrazarlo y el mundo sigue escapándole, huyendo. La iglesia se lanzó cándidamente al mundo y lo abrazó y el mundo por detrás le clavó una puñalada. Son imágenes plásticas, no voy a dar una respuesta. Ese abrazo es un abrazo. Porque recordemos que la iglesia en el Vaticano II quiere autocomprenderse a sí misma en un mundo cambiante, hacia el futuro. Y el tesoro que tiene de 2 milenios quiere volver a proponerlo, solo que está buscando una presentación, ese famoso ayornamiento, ¿no? Esa adaptación, actualización del lenguaje de la presentación, en el fondo para que el Evangelio de la Salvación sea mejor anunciado y llegue a todos. Y también está intentando un abrazo con el mundo, con la cultura. Y caben las preguntas, ¿no? Realmente esa autocomprensión de la iglesia ha sido abarcativa de toda su identidad, ha quedado sesgada en algún punto, hay que redescubrir algo, falta ser completada, es
suficiente, se sigue autocomprendiendo. Esa relación con el mundo tan buscada con la cultura, con la modernidad. ¿En qué estado se encuentra? ¿Ha sido beneficiosa? ¿Nos hemos lastimado nosotros, la iglesia? ¿Nos hemos lastimado mutuamente con el mundo? ¿Nos hemos enriquecido? Bueno, creo que esa receptividad hay que volver a preguntársela. Somos a veces también con el Concilio Vaticano II poco críticos, ¿no? Poco críticos, parece que no se puede, digamos, cuestionar si la receptividad fue buena o no, si está lograda, si no está lograda, si nos engañamos, si quizás percibimos cosas que no eran o percibimos con demasiada ingenuidad. Yo tengo la impresión de que a veces nos cuesta percibir y aceptar que el mal existe, que nosotros tenemos buenas intenciones, pero que no toda la humanidad, no todo el mundo tiene buenas intenciones. Y que quizás algunos son servidores del adversario, del enemigo. La cuarta indicación, con esto cierro, más subjetiva, es que creo que hay que esperar. Esperar una relectura más serena del Concilio Vaticano II. Me parece que falta un poco de tiempo todavía para poder realizarla. Yo a veces pregunto a los que han estudiado teología últimamente, curas que se han ordenado hace poco, me intriga, ¿no? Che, y el Concilio Vaticano II, perdón, me salió el che argentino. Che, el Concilio Vaticano II, ¿qué significa para ustedes? Ah, está bien, sí, lo estudiamos. No percibo que haya grandes dificultades. No hay apasionamiento. Tampoco veo que haya gran interés, ¿no? Está allí. No está, digamos, tan vivo, tan polémico como en generaciones anteriores. Y creo que todavía hoy hay las generaciones, ya casi las que participaron del concilio han desaparecido, y quedan algunas personajes de generaciones, personas, claro, no personajes, personas y grupos que son como la primera recepción del concilio, ¿no? El primer intento de aplicación. Por ejemplo, el Papa actual, el Papa Francisco, representa esa generación, ¿no? Que no ha estado directamente involucrado en el concilio, pero que sí en la primera recepción. Bueno, esa mirada sigue siendo polémica, apasionada, que conservadores, que progresistas, que el espíritu del concilio, que la letra del concilio, que la hermenéutica de la continuidad, que de la ruptura, esa dialéctica, digamos, ¿no? Yo creo que todavía está presente esas generaciones, pero las generaciones siguientes no. Por ejemplo, mi generación ya ha nacido con el Concilio Vaticano II cerrado y con la primera aplicación ya en camino. Y allí hemos crecido en la iglesia. Tenemos otra mirada, me parece, ¿no? Como la que estoy expresando hoy en este video. Y cuando pase el tiempo, tengo la impresión de que la lectura va a ser más fría, más distante, menos interesada quizás. Quizás también pueda ser más objetiva. Yo aún estoy esperando esa mirada. Espero cómo mirar el Vaticano II de acá a 20 años, 30 años, 40, 50 más. Cuando se cumplan 100 años del Vaticano II, ¿qué mirada tendremos de él? Y yo espero con esperanza que cuando pase el tiempo
se vea más claro. Bien, ¿qué hacemos con el Concilio Vaticano II? Yo diría, en principio hoy, conocerlo. Leerlo, meditarlo, rezarlo, redescubrirlo, con humildad, con una mirada serenamente crítica, bondadosa, con espíritu de fe, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.